Muy bien, mis hermanos. Como les mencionaba, estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Actualmente estamos ubicados en el capítulo 14 de los versículos 32 al 42. Y la semana pasada estuvimos observando la escena de Getsemaní. Marcos nos relata, el evangelista nos relata que el Señor fue juntamente con sus discípulos después de haber tomado la última cena. Ellos se dirigieron y caminaron en dirección hacia este lugar llamado Getsemaní. Tratamos esta porción de la palabra en dos partes. La semana pasada estuvimos viendo estos versículos concentrándonos específicamente en el llamado encarecido que el Señor hace a sus discípulos a orar. Hablábamos que este es un llamado que lo podemos observar como la última instrucción dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde les dice a sus discípulos que es central y que es sumamente importante. No importa si eres apóstol, no importa si eres pastor, no importa si eres un cristiano prominente, no importa si eres un cristiano padre de familia, no importa quién seas. Es importante orar para ser librados de la tentación. Y esto es lo que le dice el Señor Jesucristo a los 11 apóstoles. Es un llamado encarecido a los 11 apóstoles, es un llamado encarecido a la iglesia que recibe este evangelio y es un llamado encarecido a nosotros que estudiamos en esta mañana el evangelio según Marcos. Somos llamados a orar para ser librados de la tentación. Ese fue el primer punto que vimos de esta porción de los versículos 32 al 42. Pero la segunda parte de este sermón la vamos a desarrollar en esta mañana concentrándonos más detenidamente en observar la oración del Señor en el huerto. La semana pasada observamos el llamado a orar que el Señor hace a sus discípulos, pero en esta mañana vamos a observar la oración que el Señor Jesucristo hace en el huerto de Getsemaní. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana va a ser la agonía de Jesús en el huerto. Y mi pregunta en esta mañana para ustedes es: ¿quién de ustedes ha agonizado cuando está sumergido profundamente en oración? Creo que ninguno de nosotros hemos llegado al grado de la agonía cuando estamos orando. Y creo que ninguno de los santos ha experimentado la agonía que nuestro Señor experimentó en el huerto de Getsemaní mientras Él oraba al Padre. Entonces vamos a titular esta enseñanza como la agonía de Jesús en el huerto. Vamos a ver que esta agonía se produce en un momento importante donde Él se encuentra en comunión con Dios. Y vamos a preguntarnos qué fue lo que causó ese intenso padecimiento de Cristo en Getsemaní. Esta es una escena muy interesante. Este es un cuadro muy importante que nos presentan las Escrituras. Mencionábamos que el cuadro que tenemos delante de nosotros nos presenta al único que puede interceder por nuestros pecados, el único que puede interceder y orar y ponernos en paz con Dios. No hay ningún otro, es Jesús. Pero mientras Jesús oraba intercediendo a nuestro favor, Él estaba padeciendo. Y vamos a observar qué fue lo que provocó ese profundo e intenso padecimiento. Entonces vamos a ver en esta mañana ese retrato del padecimiento de nuestro Señor en el Getsemaní. Dice el versículo 32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Versículo 35: yendo un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Amén. Mencionábamos que el Señor viene y visita este lugar, que es un escenario muy particular. Después de la última cena, Él viaja con sus discípulos a la parte baja del Monte de los Olivos, a este huerto conocido como Getsemaní. Ahora, mencionábamos que la palabra Getsemaní en el arameo significa lagar de aceite o lagar de aceitunas. Y un lagar, ya habíamos dicho que era el lugar donde una especie de planta de base rodeada por paredes donde se arrojaban las uvas o se arrojaban las aceitunas y se machacaban con los pies para extraer su jugo. Ese jugo iba conectado a un canal que estaba ligado a unas especies de pilas donde escurría el jugo de los olivos o de la vid. Entonces, es un escenario particular porque el Señor va con sus discípulos justo unas horas antes de su arresto y de su muerte a este huerto donde se encuentra ese lagar conocido como Getsemaní. Y entonces veíamos la semana pasada que llega ahí con los 11 apóstoles. Recordemos que durante la última cena le dice, despide a Judas y le dice, haz como has dispuesto en tu corazón. Ve a cometer la traición que ya estaba escrita que tú ibas a cometer. Y entonces Judas se va y llama a los oficiales y les dice, vayamos al huerto. Él estará ahí orando con sus discípulos. Por otra parte, Jesús sale del aposento alto con sus discípulos, llega a Getsemaní y entonces deja a algunos de ellos en una parte, le dice a tres de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan, síganme, vamos a orar. Pero los deja nuevamente a ellos en otro lugar y se aparta él a solas a orar. Pero notemos aquí lo siguiente. El Evangelio aquí en esta porción en Getsemaní es una escena triste y oscura. Aquí el escritor nos muestra una escena triste y oscura de una horrenda agonía que se presenta en Jesús. Pero veamos el punto especial, el punto particular que debemos resaltar de este evento. Generalmente cuando una persona siente agonía, la agonía se presenta cuando está viviendo los últimos momentos de su vida. Cuando una persona tiene un accidente automovilístico y está todavía ahí sosteniéndose en vida, se dice que está agonizando. Pero notemos aquí algo muy particular. Cristo no ha sido herido hasta este momento. Cristo no ha sido arrestado ni crucificado hasta este momento. Pero el escritor, el Evangelio, nos dice que Él estaba sumergido en una profunda agonía. ¿Y por qué se presenta esta agonía? Vemos aquí a Cristo sufriendo de manera intensa, no ha sido arrestado, no ha sido crucificado. Y eso nos debe llevar a nosotros a mirar más detenidamente la escena. ¿Qué es lo que provoca la agonía en nuestro Señor? El recuadro que habíamos planteado la semana pasada es que nuestro Señor está ahí, a solas en Getsemaní. Él se ha apartado de sus discípulos. Llevemos eso en nuestras mentes y quizás Él incluso ha entrado en medio del lagar. Ese lugar donde se pisaban las uvas, el Señor ha entrado en medio del lagar. Y entonces Él está ahí en medio del lagar y comienza a orar diciendo las siguientes palabras. Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces en la escena vemos que el Señor Jesucristo está en Getsemaní. Probablemente entró
en medio del lagar, y ahí a solas comienza a orar: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Ahora pongamos atención en lo siguiente, notemos la terminología. Lucas nos menciona que mientras el Señor decía estas palabras, lo hacía sumergido en una profunda agonía. Eso lo vemos en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Él estaba agonizando y diciendo: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. La palabra que se utiliza en griego para agonía se pronuncia de una manera similar al español, agonía, pero su significado es lucha, angustia o aflicción. Y la imagen que nos presentan los evangelios aquí con respecto a este evento es que el Señor estaba ahí en Getsemaní, en medio de este lagar, orando al Padre y pasando a través de una lucha interna intensa, una batalla mental extrema e inquietante como ningún ser humano ha atravesado jamás. Ese es el retrato que debemos de tener. Jesús solo en el Getsemaní, orando al Padre y luchando internamente una batalla mental extrema e inquietante como ningún ser humano ha atravesado jamás. Un ejemplo que nos puede retratar de una manera pobre lo que está pasando mientras el Señor ora en Getsemaní, pueden ser esas situaciones donde usted está sumergido en un problema, en un conflicto muy grande que simplemente no sabe qué hacer. Usted quisiera desaparecer, usted no quisiera vivir más, usted no quisiera tener que afrontar esa situación. No sé si a usted le ha pasado algo así. Creo que a algunos de nosotros sí nos ha pasado una experiencia así, donde usted está en un problema tan grande que simplemente no quiere tener que afrontarlo, no quiere vivir, quisiera desaparecer, esfumarse para no tener que hacer frente a esa situación. Repito, este es un ejemplo pobre. En ese ejemplo pobre, nosotros vemos que las personas, ante esa clase de situaciones, nos sumergimos en una profunda inquietud, confusión, buscamos desesperadamente cómo escapar. No sé si ustedes comprenden lo que estoy hablando, como les comento, creo que sí. Usted en su cabeza comienza a angustiarse, usted empieza a calcular en su cabeza todo lo que se va a desarrollar después, usted comienza a pensar en posibles soluciones y no hay en realidad soluciones, usted se le va el apetito, usted tiene la cabeza completamente desordenada, enredada. Pues tome ese ejemplo y medite lo siguiente. Esas cosas le producen a usted un temor profundo, intranquilidad lo recorre en lo más interno de su ser. Pero ni aun esos problemas se comparan con lo que está pasando Jesús en esta situación. Eso solo es una pequeña ilustración comparada con la angustia que el Señor Jesucristo está sufriendo en el huerto. Él está allí, quizás como les digo, en medio del lagar, y Él está orando y diciendo: Padre, aparta de mí esta copa. Y entonces su sudor comienza a escurrir sobre su frente, sobre su rostro, sobre su cuerpo, como grandes gotas de sangre que se derraman hasta la tierra. Es lo que nos dice Lucas 22. Lucas 22, 44. Él estaba orando, sumergido profundamente en agonía. Y entonces mientras decía: Abba Padre,
quita esta copa de mí. De su cuerpo, de su rostro, caían grandes gotas de sangre hasta la tierra. Lucas nos dice que el Señor comenzó a sudar sangre. Médicamente existe una condición conocida como hematidrosis, la cual es un padecimiento muy raro, pero que se puede provocar cuando una persona está sufriendo un estrés físico o emocional extremo. Los pequeños vasos capilares se empiezan a abrir y empiezan a soltar sangre, y esa sangre se empieza a combinar con el sudor, se empieza a combinar con las glándulas de sudor y hacen que la sangre y el sudor empiecen a escurrir juntamente en el cuerpo de la persona. Y entonces Lucas podría estarnos señalando que la aflicción del Señor era tal que estaba padeciendo de esta condición extrema de agonía. Pero ahora preguntémonos, ¿qué era lo que inquietaba tanto a Jesús en contraste con los apóstoles? Nosotros vemos en Getsemaní que los apóstoles estaban dormidos. Ellos estaban despreocupados. Parece que esta escena nos mostrara que ellos eran más valientes que Jesús. Ellos estaban dispuestos a morir y en cambio Jesús estaba sumergido en una profunda agonía. ¿Qué era aquello que le preocupaba tanto a Jesús y que provocaba esa lucha extrema en su interior? ¿Qué era? Preguntémonos por un momento, ¿qué era lo que provocaba esa profunda agonía en nuestro Salvador? Viéndolo desde una perspectiva humanista, quizás podríamos pensar que Él estaba preocupado porque Él iba a morir. Pero meditemos lo siguiente, eso no sería una interpretación correcta. Imagínense qué clase de consuelo sería este para los cristianos que iban a ser martirizados. Mostrar que el evangelista les mostrara a un Jesús temiendo a la muerte. Evidentemente este no es el mensaje que Marcos transmite a la iglesia en Roma. Él está mostrando la agonía de Jesús para dar aliento y dar ánimo a la iglesia que está en Roma y que va a sufrir persecución. Si nosotros interpretáramos que aquí se nos presenta un Jesús que está temiendo a la muerte, eso tampoco encajaría con otras partes del Evangelio donde nos muestra que Jesús actuó tranquilamente en otras ocasiones que eran verdaderamente temibles y que incluso amenazaban con muerte. Por ejemplo, ¿recuerdan ese evento en el mar de Galilea? Donde una especie de huracán comienza a azotar la barca y entonces todos los discípulos están ahí aterrorizados, temiendo por sus vidas, y el maestro está dormido. Y le dicen: maestro, no tienes cuidado de nuestras vidas, vamos a morir. ¿Y qué hace el Señor? Se levanta y ordena al mar, ordena al aire que se callen y que dejen en paz a la barca y que les permitan llegar a la orilla tranquilo con sus discípulos. Inmediatamente el mar y el aire se asosiegan. Entonces debemos entender que el Evangelio no nos muestra a un Jesús atemorizado por la muerte aquí en Getsemaní. Esa es solamente una idea humanista que descontextualiza lo que está pasando aquí. Otra cosa, otra idea errónea que podríamos desprender de lo que está pasando aquí es que podríamos decir que Jesús está sudando sangre y está temblando y está en esta situación de agonía porque Él está atravesando en una lucha ardua, intensa con la tentación y con el diablo. Algunos escritores hacen una comparación entre Génesis 3 y Getsemaní. Dicen que en Edén nosotros vemos un jardín, en Getsemaní nosotros vemos un jardín.
En ambos vemos un representante. En Génesis vemos a Adán. En Getsemaní vemos a Jesús. En ambos vemos un tentador. En Génesis vemos al diablo tentando a Adán. En Getsemaní nosotros no vemos al diablo. No se nos dice que el diablo estaba ahí, pero debemos notar que el diablo estuvo tentando a Jesús durante todo su ministerio, buscando frustrar los planes de Dios. Y Getsemaní no fue la excepción. Y yo concuerdo que estos elementos están presentes en ambos sucesos, pero creo que el paralelismo es amplio, más amplio. Y no debemos pensar que el combate con el diablo es lo que deja a nuestro Señor en este estado. No es la tentación, no es el combate con el diablo lo que pone a Jesús a agonizar en este momento. ¿Qué es lo que pone a Jesús a sudar sangre y agonizar mientras ora con su Padre? Vamos a encontrar la respuesta en la oración de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús le dice: Padre, por favor, no me lleves a la muerte. Jesús le dice: Padre, por favor, no permitas que los romanos me crucifiquen. O le dice: Padre, no permitas que Satanás venga a tentarme. Notemos qué es lo que dice Jesús. Jesús dice: aparta de mí esta copa. Lo que provoca la condición de sufrimiento y agonía extrema en Jesús hasta la sangre es la copa que iba a ser derramada sobre él. Ahora, cuando tenemos ya la respuesta de qué es lo que provoca esa agonía extrema en el Salvador, debemos de preguntarnos qué es la copa. Ya tenemos cuál es la respuesta, preguntémonos qué es la copa. Y les quiero decir lo siguiente: Getsemaní es un lugar lleno de símbolos, o vemos dos símbolos centrales que se nos presentan en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que cuando el Señor iba a Getsemaní pasó por Cedrón? El valle de la muerte, el lugar oscuro, el verdadero lugar oscuro, el verdadero valle de la muerte, era el cual iba a atravesar el Señor. En nuestro lugar, Él iba a sujetarse a sufrir el castigo que nosotros merecemos. Y el castigo que nosotros merecemos como pecadores es la ira de Dios, la eterna condenación. Y entonces debemos aquí ver estos dos elementos que se nos presentan, o que nos presenta el Evangelio en esta porción de los versículos 32 al 42. Vamos a ver dos símbolos: la copa y el lagar. Hay dos elementos. Yo les decía que un lagar era un lugar donde se prensaban las uvas, se pisaban con los pies para extraer el vino. Pero el lagar dentro del Antiguo Testamento tiene una conexión estrecha con el juicio de Dios, con la ira venidera. Y nosotros vemos una serie de versículos que nos lo presentan así. Esos versículos usted tiene la tarea de buscarlos y leerlos y estudiarlos en su casa. Pero el lagar dentro del Antiguo Testamento es un símbolo que representa el juicio de Dios, la ira venidera. Y vemos esto, por ejemplo, voy a citar uno de estos versículos, el cual se nos presenta en Joel, capítulo 3, versículos 12 al 15. Joel, capítulo 3, versículos 12 al 15. Voy a dar lectura a nuestro favor. Dice así: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán,
y las estrellas retraerán su resplandor. Amén. Entonces vemos aquí, como les mencionaba, el Agar. Y el Agar es una referencia directa al juicio de Dios sobre las naciones. Y entonces Jesús está aquí en Getsemaní, en el Agar, orando al Padre, orando a Dios. Y Él está agonizando. ¿Por qué razón? Porque Él va a ser pisado por el juicio de Dios. Él va a recibir la maldición de nuestros pecados como nuestro representante. Y eso es lo que sumerge a Jesús en una profunda agonía. Él va a ser aplastado por nuestros pecados, como dice Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras causas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Cristo fue pisado por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, el primer símbolo que vimos es el Agar. Y el Agar es una referencia directa al juicio de Dios. Pero el segundo símbolo es la copa. Padre, que esta copa pase de mí. No derrames esta copa sobre mí. Dentro del Antiguo Testamento, la copa o el cáliz lo encontramos en el Salmo 75:8. Es solamente uno de los tantos versículos que hay. Pero la copa en el Antiguo Testamento, el cáliz en el Antiguo Testamento, también es una referencia sobre la ira de Dios. Dice el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él lo derramará hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. La ira de Dios será dada a beber a todos los impíos de la tierra. Y entonces Cristo está aquí en Getsemaní. Y Él está en una profunda agonía, sumergido en una profunda agonía, porque Él beberá la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. El Señor está en el Agar sumamente angustiado, orando, sumergido en un duelo tan profundo. Un duelo tan profundo como ningún hombre podría jamás imaginar. Y entonces Él está ahí. Imaginen solo esa escena, el Señor está ahí, solo, nadie puede entrar con Él. Él está en medio del lagar y Él comienza a orar. Abba, Padre, no derrames esta copa sobre mí. Y Él está sudando sangre, derramando lágrimas, y su sudor cae con su sangre al suelo. Y Él dice: no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y el Señor está sumamente angustiado, en un profundo duelo, como ningún hombre en esta vida podría jamás imaginar. Y Él está hablando con su Padre en lenguaje bíblico y diciéndole: Padre, tu ira no sea sobre mí, no derrames tu juicio sobre mí. Lo que yo amo más en esta vida es la comunión contigo. Yo he venido a hacer tu voluntad y tu voluntad es mi delicia. Pero no puedo siquiera pensar o imaginar ser abandonado por ti y ser afligido por tu ira. Es algo que no puedo ni siquiera pensar. Eso es lo que está ocurriendo en Getsemaní. Algunas personas dicen: bueno, estamos viendo un conflicto divino. ¿No es Jesús Dios? Claro que es Dios. Amén. Amén. Pero debemos recordar dos cosas. El Verbo se hizo carne, y se hizo carne para ser nuestro representante. Debido a que el hombre pecó, para que hubiera restauración del hombre, el Verbo debía hacerse carne, debía hacerse hombre, tomar nuestra humanidad.
Aquí en Getsemaní vemos la humanidad de Cristo. Cristo no está negándose pecaminosamente a obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué nos muestra Getsemaní? Cristo está reverentemente como nuestro representante y en nuestra misma naturaleza, Él está estremecido por lo terrible que es la ira de Dios. ¿Saben quién es el único que puede entender cuán terrible es la ira de Dios? ¿Cuán horrendo es sufrir el juicio de Dios? Solamente Dios mismo. Solamente Dios mismo. Y Cristo está ahí en Getsemaní como nuestro representante en nuestra naturaleza, estremecido por lo terrible que es la ira de Dios. La ira de Dios es tan terrible que los demonios la temen. ¿Qué decían esos demonios que huyeron a los cerdos cuando vieron a Jesús? ¿A qué has venido, Jesús? ¿Has venido a arrojarnos al juicio eterno antes de tiempo? Y entonces ellos al menos déjanos ir a los cerdos para huir y no ser arrojados a esa eterna condenación. Los demonios temen la ira de Dios. Pero Cristo, aquí en Getsemaní, está estremecido por lo terrible que es la ira de Dios. Él es el único que verdaderamente entiende lo que significa el lagar y lo que significa la copa de la ira divina. Y Él sabe que no hay nada tan espantoso con lo que se le pueda comparar. Recuerdan que les decía de esas situaciones difíciles que sumergen a uno en una profunda confusión interna y que incluso pueden presentarse dolores físicos, pueden ser aflicciones físicas o internas, las que se nos presenten a nosotros en nuestras vidas y nos lleven a una profunda confusión y temor. Pues ninguna de esas situaciones que se nos pueda presentar se puede comparar con lo espantoso que es ser arrojado al lagar de la ira de Dios. Ninguna de ellas se puede comparar con el dársenos a probar la copa de la ira de Dios. Proverbios 1 lo dice, o sea, no es el único pasaje, la Biblia continuamente lo enseña, pero Proverbios 1 lo deja claro. Aquellos que confían en las vanidades, aquellos que tienen sus esperanzas en los falsos ídolos, va a llegar un momento donde sus ídolos y sus falsas esperanzas lo van a abandonar. Y entonces ellos van a buscar el rostro de Dios, pero no lo van a hallar. Y entonces en ese día se darán cuenta que es muy tarde y que el juicio y la ira de Dios ha llegado. Y ninguna de las cosas en las cuales encontraban su felicidad anteriormente y ahora los han desamparado, ninguno de esos sufrimientos por la pérdida de las cosas que los han abandonado se puede comparar con el abandono del Creador y con la ira activa infligiendo castigo que el Señor derramará sobre los pecadores. No hay nada más aterrador a lo cual el hombre pudiera temer más en esta vida que a la santa ira de Dios. Entendamos eso. Apocalipsis nos lo deja también claro. Apocalipsis, ¿qué nos dice? Y lo hemos mencionado continuamente. En el día del juicio los hombres buscarán la muerte y la muerte no los ocultará. Y buscarán arrojarse a las profundidades del mar y el mar los escupirá y pedirán a las peñas que caigan sobre ellos para que les provoquen la muerte y no sucederá y no encontrarán refugio ni escape ante la ira del Dios Santo. Y ese es un retrato que nos dice que no hay nada más aterrador que la ira de Dios. No hay nada que se le pueda comparar a la ira de Dios. Y entonces es la ira de Dios
la maldición del hombre, lo que provoca una profunda agonía en Jesús, porque Él, como representante de los hombres, de nosotros, de los que creemos, va a sufrir la maldición en nuestro lugar. La maldición de nuestros pecados recaerá sobre Él. Y Él va a beber de la copa. Él bebió de la copa para redimir a su esposa, la iglesia, limpiarla y salvarla de la ira de Dios. Amén. Amén. Voy a parafrasear una comparación más extensa que hace el teólogo A.W. Pink entre Génesis y Getsemaní. Él dice así: en Edén todo era delicioso. El hombre gozaba, era Señor, ¿verdad? Dios lo había ponido como soberano de la creación. Él era un representante de Dios en este mundo y podía participar de los bienes de este mundo. Pero en Getsemaní todo era terrible. En el Edén, Adán pecó. Adán comió del fruto, desobedeció. Pero en Getsemaní, el Salvador sufrió. Adán fue vestido con pieles y no se derramó el castigo sobre él. Pero en Getsemaní, el Salvador sufrió y se dispuso a obedecer la voluntad de Dios y a cumplir toda justicia. En Edén, Adán cayó, pero en Getsemaní, el Redentor venció. En el Edén, Adán se escondió. En Getsemaní, Cristo se mostró con valentía y dijo: soy yo. En el Edén, Dios buscó a Adán. En Getsemaní, Cristo buscó a Dios y entregó su vida en amor y representación de su pueblo. Amén. Amén. Y la pregunta hoy es: ¿estás en Adán, ese antiguo representante, o estás en Cristo, un mejor representante y el único que puede interceder por nosotros? Amén. Amén. La terrible agonía del Salvador y su sufrimiento en Getsemaní fueron provocados por el espantoso tormento de la ira de Dios. Esa ira que sería derramada sobre su santo ser. Piensa en cada uno de tus pecados. Piensa en las consecuencias de cada uno de tus pecados. Y piensa que si tú eres creyente en esta mañana, Cristo sufrió el castigo por cada uno de ellos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Él se sujetó obedientemente a dicho tormento para ser autor de la eterna salvación para todos los que creen en Él y le obedecen. Eso lo dice Hebreos 5, 7 al 10. ¿Y sabes qué? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo esto es lo que nos presenta la palabra de Dios. Él se sujetó obedientemente a dicho tormento para ser autor de la eterna salvación para todos los que creen en Él y le obedecen. Amén. Amén. Hebreos 4, 14 al 16. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para ser nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Ese es Jesucristo. Amén. El Cordero sin mancha que fue entregado por nuestros pecados. En Él conocemos el gran amor de Dios. Así se nos presenta el gran amor de Dios, en darnos a un poderoso Salvador que se entrega a sí mismo para limpiarnos de nuestros pecados.
Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones hemos sentido, les digo, confusión, soledad, desesperación en medio de situaciones y no entendemos por qué estamos en ellas y solamente queremos salir? Cristo sufrió las consecuencias y Cristo obró en medio de ellas para llevarnos aquí, a este momento, y mostrarnos que Él pagó por cada una de nuestras faltas. Amén. Amén. Vamos a realizar algunas consideraciones. Nosotros vamos a observar aquí que en los sufrimientos de Jesús, si el hombre supiera cuán horrendo es estar delante del Dios vivo y sufrir su ira por la eternidad, buscaría cómo librarse de ese horrendo castigo. No podía ser otra la oración de nuestro Salvador en nuestra condición humana. Nuestro Señor sabía cuán horrendo era el castigo. Y esta imagen en Getsemaní nos muestra cuán horrendo es el castigo. Cuán grande debería ser la incertidumbre eterna y el temor que nos debería provocar llegar a ese día y estar delante del Señor y no tener un representante capaz de interceder por nosotros. Las personas no tienen idea de cuán horrendo es el juicio de Dios. Y Dios en esta mañana nos muestra el camino para huir de su ira. Dios en esta mañana nos muestra que por la fe en Jesús nosotros podemos recibir el perdón y la salvación de nuestros pecados y podemos escapar del castigo eterno. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús fue entregado para salvar a los pecadores. Y Él bebió y Él sufrió el castigo para salvar a todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Amén. Amén. Y entonces Dios en esta mañana te llama a creer en el Evangelio de su Hijo y recibir su perdón bajo la representación de su perfecto sacerdocio. El único sacerdote que necesitamos nosotros los hombres es al Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede poner a paz con Dios y Él es el único que puede interceder por nosotros con Dios, porque Él es el único que ha bebido de la copa de la ira de Dios y puede librarnos de la ira venidera. Amén. Amén. Cristo fue pisado en el lagar y el juicio de Dios pisó a nuestro Salvador. Y nuestro Salvador puso su vida. Pero en Getsemaní Cristo no fue vencido. En Getsemaní Cristo venció. Lo que nos va a continuar relatando Marcos no es la derrota de Cristo. O los evangelios nos van a continuar relatando, no es la derrota de Cristo. Nos van a contar, a relatar la victoria de Cristo, porque Cristo pone su vida, sujeta su vida al castigo y a la condenación por nuestros pecados. Él sufre la maldición, pero toma su vida de vuelta, porque Él tiene poder para dar su vida y tomarla nuevamente, como nos dice la palabra de Dios. Cristo fue pisado en el lagar, murió, sufrió la ira, pero se levantó al tercer día, subió al trono de Dios y vendrá nuevamente en gloria. Y en aquel momento Él será el que aplaste a los enemigos de Dios y ejecute la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Amén. Amén. Isaías 63. ¿Qué nos dice Isaías 63? Isaías 63 nos relata de uno que entra al lagar
Y entonces ahí, en medio del lagar, sale con sus vestidos manchados de rojo, de carmesí. Y le preguntan, ¿por qué están manchados así tus vestidos? Y dice, porque he pisado el lagar y he aplastado a los enemigos de Dios. Y he aplastado a todos mis enemigos. Y ese que está ahí en el lagar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la misma imagen la vemos en Apocalipsis 19, 11, 16. Viene el verbo de Dios y entonces Él es el que está en el lagar, pero no más siendo pisado, sino pisoteando, aplastando a los enemigos de Dios. Entonces, en esta mañana Dios te llama a huir de la ira venidera y creer en el Evangelio de su Hijo Jesucristo y escapar de aquel momento donde Cristo vendrá nuevamente, pero para juzgar a los enemigos de Dios. Amén. Amén. Ahora la segunda consideración, la voluntad de Dios para nosotros. Ahora nosotros los que ya hemos creído, nosotros los que ya creemos en Cristo como nuestro Salvador. En el primer sermón veíamos que aquí se nos presenta un llamado central, encarecido a orar para escapar de las tentaciones. Van a venir tentaciones en nuestras vidas. Debemos orar para escapar de ellas. ¿Cuál es el propósito del diablo? Hacernos infelices, sufrir la disciplina del Señor, experimentar falta de gozo en nuestras vidas, gozo espiritual en nuestras vidas. Nosotros, incluso si pudiese buscar cómo llevarnos a ser utilizados como instrumentos para blasfemar del nombre de Dios, si fuese posible arrebatarnos de las manos de Dios. Él es un lobo que busca devorar las ovejas de Dios y nosotros somos llamados a orar para escapar de las tentaciones. Eso es lo que veíamos en el primer sermón. Pero en esta mañana vamos a ver al mismo tiempo que la palabra de Dios nos da un fortísimo consuelo. Nada podrá arrebatarnos de las manos del buen pastor. A los que le hemos recibido con fe, nada podrá arrebatarnos de las manos del buen pastor. Amén. La garantía de nuestro perdón está en la obra perfecta y salvífica del Señor. Y como les digo, esto no nos debe llevar a ideas pecaminosas. Entonces puedo pecar, entonces puedo caer en tentación. No, al contrario. Teniendo tan buen pastor, teniendo tan buen Señor, nos debe de llevar a servirle de manera encarecida, a servirles con todo nuestro ser. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar nuestras vidas por Él. Pero aún en esas situaciones de confusión y que nuestra fe comience a tambalearse, debemos orar y encontrar nuestra paz espiritual, recobrar la estabilidad sabiendo lo siguiente: la garantía de nuestro perdón está en la obra perfecta y salvífica de Cristo. La garantía de nuestro perdón está en Cristo. Amén. Amén. Por eso la victoria del creyente es la fe en Cristo. La victoria del creyente es Cristo mismo. Él es nuestra garantía. Romanos 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La garantía de la victoria del creyente está en Cristo y en la obra que Cristo hizo por nosotros. Amén. Pero recordemos, Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros somos llamados a dar nuestra vida por Cristo. Amén. La escena de Getsemaní nos lleva a meditar en esta mañana lo que Cristo padeció por nuestras almas y nos lleva a rendir gloria a nuestro Salvador. Él solo ha entrado al hogar. Ninguno de nosotros entramos con Él. Ninguno de los apóstoles entró con Él. Él solo bebió de la copa de la ira para ser nuestro perfecto y sumo sacerdote, nuestro Salvador. Él solo entró al hogar para interceder por nuestras almas y con su sangre limpiar nuestros pecados. Ese es Jesucristo. Ese es el Señor. Amén. Vamos a finalizar en esta mañana y vamos a hacer una oración para agradecer y encomendarnos al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por mostrarnos lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo por nosotros. La profunda agonía que Él padeció no fue el temor a la muerte, ni fue la lucha con la tentación, sino fue el terror y el horror de sufrir la ira en nuestro lugar. Eso fue lo que puso a nuestro Salvador en tal agonía tan profunda, como jamás ningún hombre la ha experimentado en esta vida. Señor, te rogamos que tú produzcas fe en los que no han creído aún, y que nosotros que ya hemos creído nos lleves a meditar más detenidamente, con corazones sinceros, con corazones vivos en lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor nuestro. Produce gozo en nuestras vidas a raíz de ver a este precioso Salvador que nos has dado, y ayúdanos a vivir por Él, así como Él murió por nosotros. Te rogamos estas cosas y te lo pedimos en Cristo Jesús.